Muy buenas a todos, mi nombre es Víctor Araque, estoy en el grupo también con Lucas Siqueira. Nosotros nos tocó presentar GridPaint y Scrollbar. En este video les voy a hablar sobre GridPaint. Entonces GridPaint es un programa de Java FX y como para ponerlo en título puse que para importarlo es import Java FX sin layout GridPaint. Punto y coma. Entonces, vamos a hablar un poquitico de GridPaint. Entonces, GridPaint es un componente de diseño que presenta sus componentes en una cuadrícula. El tamaño de las celdas en la cuadrícula depende de los componentes que se muestra en el GridPaint. El GridPaint tiene que seguir ciertas reglas, entonces todas las filas tendrán la misma altura, o sea que no pueden haber filas con diferentes alturas, y todas las celdas de la misma columna tendrán el mismo ancho. Perdón, creo que me expliqué mal en el anterior. Entonces, es que todas las filas, o sea, que todas las filas en sí, o sea, toda una fila entera, todas las celdas de una misma fila tendrán la misma altura y que todas las celdas de una columna tendrán el mismo ancho. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre si son diferentes filas o columnas? Entonces pueden tener diferentes anchos o diferentes alturas. ¿Ok? Diferencia con el TilePaint. Entonces, según lo que investigué, el TilePaint es un poquito menos versátil. O sea, el GridPaint se le pueden cambiar más cosas. Cuando el usuario si quiere alargar la pestaña o cosas así, o tener márgenes en general, es muchísimo más accesible y uno puede configurar más cosas. Entonces, la mayor diferencia es que el GridPaint permite diferentes tamaños de celdas, mientras que el TilePaint, todas las celdas tienen el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, también el número de filas depende de las componentes que se le agreguen. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué un ejemplo que es, por ejemplo, text, que se va a llamar, o sea, la variable tipo texto, que se va a llamar text comida favorita. Entonces va a ser igual a new text de comida favorita. ¿Listo? Entonces, cuando vaya a hacer el GridPaint, se utiliza eso de los constraints. Entonces, los constraints son los que, como es para colocarle la información y en donde uno la quiere colocar en el GridPaint. Entonces, aquí lo amarillito quiere decir en el texto que irá en la celda. O sea, sí, igual que en un Excel, funciona muy parecido al Excel. Entonces, cuando uno quiere darle clic, cuando uno quiere ponerle un texto, entonces uno le da clic a la celda en la que uno le quiere colocar el texto y le coloca, qué sé yo, comida favorita, como en el ejemplo. Entonces ese texto va en la primera posición. Luego viene una coma y las dos siguientes posiciones, que son las verdes, como dice acá, representan a las coordenadas en las que irá el texto. ¿Ok? Entonces, si yo, bueno, cabe destacar que las celdas la primera celda que aparece es la 00, o sea, 0 filas, 0 columna. Entonces, a partir de ahí, luego viene, después del 0, viene 1, 2, 3, 4, 5, y en columna igual, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta donde uno lo necesite. Acá en esta parte de la presentación coloqué como los imports que yo utilicé. De todas maneras, ustedes van a tener acceso al código, supongo, pero de todas maneras, si los necesitan en algún momento de manera rápida y no necesitan el código, todos estos son los imports que yo necesité para colocar el GridPaint. ¿Listo? Entonces, lo dividí en dos códigos. Entonces, esta primera parte del código vamos a hablar sobre el span de filas y columnas. O sea, entre muchas comillas, o sea, uno lo puede ver como, yo la verdad lo relaciono mucho con Excel, y eso se le relaciona con el combinar celda. O sea, cuando uno seleccionaba dos celdas y le daba a combinar y centrar. Entonces, pues, eso es lo mismo que el span de filas y columnas. Luego está la alineación de las verticales y horizontales. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Entonces, por ejemplo, imagínense el nombre. Entonces, ahorita está alineado hacia la derecha. Entonces, hay opciones en las que yo puedo configurar eso y hacer que el nombre aparezca en el centro, o ya sea que lo quiera que aparezca pegado a la derecha. Luego están los espacios verticales y horizontales. Entonces, el GridPaint, no sé si el TilePaint lo tenga, pero el GridPaint
tiene como esta función en la que uno puede darle true o false, ahorita lo vamos a ver en el código, que si tú le pones true, entonces pues, te va a aparecer estas líneas en las cuales es para que uno como tenga referencia en esto. Y ¿qué más? Entonces, bueno, entonces a lo que hago referencia es, por ejemplo, la celda. Por ejemplo, está la primera celda, luego está como un intermedio, como unas dos líneas paralelas muy pegadas una a la otra, y luego está como la otra celda. Esas dos líneas es como los espacios que hay entre cada columna, y lo mismo ocurre con las dos líneas, como ese espacio que hay, es el espacio que hay entre filas. Entonces está el espacio que hay entre las filas y columnas. ¿Listo? Bueno, ahora pasando al código, entonces este es el primer código que, como les dije, se utilizó. Entonces, como vamos ahora a implementar las cosas que acabo de explicar, lo de la alineación, los espacios y el span. Entonces, vamos a ir por cada una de las líneas. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, primero que todo, se queda un paquete de JavaFX Application, ¿sí? Entonces, como se nos ha enseñado. Luego, lo mismo que te sale la aplicación, obviamente pues borran el ejemplo y empiezan a escribir líneas de código a partir de aquí. Entonces dejan el start y eso. Entonces, el primero es el GridPaint, que estamos creando un objeto de tipo GridPaint, ¿sí? Entonces la clase tip GridPaint. Y por ahora no le hacemos nada a ese objeto. Entonces lo primero que le hacemos, eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de las líneas esas de referencias. Entonces cuando uno le pone true a estas líneas, cuando ejecutamos el código, entonces nos va a aparecer lo siguiente. Nos aparecen estas líneas que les estaba mostrando. Para quitarlas, uno solamente cambia el código, le pone false, ahí, y entonces cuando uno ejecuta el código, le aparece de esta manera. Esperen, ahí. Entonces le aparecen sí las líneas. Básicamente, la idea sería como tenerlo en false, pero pues para facilitarnos el hecho de programar y eso, entonces se recomienda siempre tenerlas en true. Y cuando se vaya a entregar el proyecto final, quitarlas. Entonces por ahora vamos a mantenerlas en true. ¿Listo? Entonces, bueno, acá está comentado true, deja de ver las líneas de las filas o columnas, y false deja las líneas invisibles. Luego vamos a hacer el espacio, o sea, como el espacio que hay entre las columnas y las filas. Entonces, el espacio que va a haber en las verticales, no sé, digamos que va a ser de 10. O hay que destacar que todo esto de 10 estamos hablando de píxeles. Entonces, por ejemplo, aquí dice el espacio que hay entre cada fila de píxeles, en píxeles, ¿ok? Y lo mismo ocurre se utiliza este método que se llama, bueno, en el primero era setVGap y en este se utiliza setHGap. Entonces, como bien lo dice su nombre en español, entonces para poner el espacio vertical y para poner el espacio horizontal. Aquí está ya comentado. Entonces, el padding es como el espacio que hay que se crea desde la pestaña. Entonces, por ejemplo, yo como para que lo entienda mejor, si yo le doy a 120 píxeles, vamos a dejar de correr el programa un momento y vamos a poner 120 píxeles. Entonces va a ocurrir lo siguiente, de que se va a correr hacia abajo. Entonces se corre 120 píxeles en este sentido. Eso es como realmente depende mucho de lo que la persona quiera programar y lo que quiera mostrar. Entonces ya depende de cada uno de lo que quieran poner. Entonces acá por ahora vamos a poner 20, 20, 20, 20. ¿Listo? Entonces luego de eso empezamos a hacer líneas de código. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que va a haber un texto que se va a llamar información. Y va a haber otro, entonces eso lo vamos a tener vamos a guardarle una variable de tipo texto que se utiliza en el GridPaint. Entonces se inicializa new text y se va a llamar información. No sé, normalmente no sé si uno pone información o lo que uno necesite. Entonces, ¿en dónde va a estar esta? Esta va a estar, como se los dije anteriormente, primero cuando se le ponen los constraints, que este es el método de setConstraints,
Entonces se pone primero el nombre, sí, o sea, el texto que uno quiere poner, por eso se le hace lo del text. Luego se le ponen las coordenadas o en qué celda, y en qué fila, en qué columna y qué fila va a estar. En este caso vamos a ponerla en el 00. Luego les explico para qué es esto. Aquí se ve el span y eso, pero lo vamos a dejar por ahora así. Luego, por ejemplo, lo mismo ocurre aquí con el nombre. Le ponemos el mismo constraint, pero este va a estar en la siguiente fila, pero en la misma columna. Luego va a estar el apellido, luego el teléfono, no sé, y el teléfono va a estar en la 03. ¿Listo? Luego, bueno, entonces ahora los text field, que es para que el usuario pues ingrese la información que se le está pidiendo, la que queremos que introduzca. Entonces, por ejemplo, en este caso se le pide el nombre. Entonces, la idea es que en esta el usuario ponga su nombre. Luego en el text fields, en el siguiente que es el del apellido. Entonces, pues va a estar en la misma fila que el apellido, pero en diferente columna. Luego le sigue, qué sé yo, acá la del teléfono, que es el 1,3. Y acá, luego de que el usuario termine de hacer eso, pues por términos de estética y eso, se le coloca un botón de aceptar, que es cuando ya el usuario diga, bueno, ya introduzco todo, ya hice todos mi información personal ahí en la tabla. Entonces, esa va a estar en la fila 1.4. En la fila 1.4 no hay nada. Si ven acá en la fila, sí, no hay nada. En la columna 1.4 no hay nada. Entonces, pues, esto por ahora, bueno, luego de eso, pues se hace el get children, o sea que en donde uno le va poniendo como todas las variables que va a tener el GridPaint. Luego se le pone el string, que eso es lo mismo que para todos los de interfaz, y se ejecuta esto, que el título, que en este caso se llama JavaFX GridPaint, el scene y luego el show. Y bueno, aquí está el main, y lo que ocurre es que cuando lo ejecutamos, pues como ya lo han visto ya varias veces, queda de la siguiente manera. Entonces, si vemos, como decía el GridPaint, lo que quería decir en que cuando el ancho de una columna depende mucho de del texto que tenga. Entonces, si ven información, está muy, muy pegada. Entonces, pero por ejemplo, yo no puedo cambiar el ancho de nombre. Ese espacio que le sobra acá, entonces, pues, se le queda ahí, porque no puede pasarse esa alineación al otro. Entonces, no se le puede quitar espacio al de información. Entonces, quedaría de esa forma. Listo. Entonces, lo que podemos hacer es que ahora podemos entrar en la parte de... bueno, entonces, pues no sé si queremos cambiarle, por ejemplo, el gap vertical. Entonces, quedaría de la siguiente manera. ¿Sí ven? Entonces ahora queda un espacio muchísimo más grande entre cada una de ellas, y yo aún puedo seguir escribiendo acá. Obviamente no puedo escribir acá porque estos son como espacios, ¿sí? Listo, entonces cerramos acá. Lo que sigue es saber el span. Entonces, por ejemplo, información en este momento, o sea, en la variable, o sea, el texto información, no tiene ningún field. Entonces, porque realmente la información conlleva el nombre, el apellido, el teléfono. Entonces, para que sea más estético, se pone este código que es el GridPaint set column span. Entonces, ¿qué va a hacer con esa columna? Entonces, el texto en donde está eso, y lo que se le va a hacer es que va a coger dos columnas, además de donde estaba. Entonces lo que va a ocurrir si ejecutamos el código ahora es que va a empezar a agarrar dos columnas, ¿sí ven? Entonces ahora ya la columna se alinea por nombre, apellido o teléfono. Ya no se alinea es por información, porque ahora información está agarrando dos columnas. Entonces, listo, cerremos acá. Voy a cambiar un momentico acá
para que se pueda ver todo el 10, porque el tab lo dejamos en 25 y nos queda así. Listo, entonces ahora sí se ve todo, el botón de aceptar está acá. Listo, entonces ahora por ejemplo si yo le quiero cambiar la alineación, entonces pues utilizo este método, el gridPane.setHalignment text header hpath.center. Entonces acá lo mismo, pongo el texto que quiero alinear, ¿verdad? Pongo el método, o sea, tiene que tener en cuenta que esto tiene que tener sentido con el método, o sea, que si es horizontal, vamos a cambiarla como su alineación horizontal. Y, por ejemplo, acá, en vez de center, hay tres opciones que uno puede escoger, si uno le deja que NetBeans lo ayude. Entonces, está el de center, el de left y el de right. Entonces, por ahora vamos a dejar el de center, que es el más estético, porque si vamos a ver, eso va a dejar que información esté totalmente en el centro y se pueda ver muchísimo mejor. Se ve realmente muchísimo mejor ahora, porque ahora el nombre, apellido, teléfono y arriba es toda la información. ¿Listo? Y se va a ver, y pues obviamente luego cuando se termine de hacer toda la interfase de GridPane, entonces pues se le quitan las líneas poniendo false. Bueno, entonces vamos a ponerle lo mismo. Yo ya tenía unos ya preparados, por ejemplo el GridPane en texto nombre, que va a ser centrado. Vamos a ponerle, para que se note un poquito más, vamos a ponerle unos espacios a nombre y vamos a dejarlo así en apellido normal y en teléfono normal, para que se vea lo que ocurre cuando uno lo centra. ¿Listo? Listo. Y para el botón, no, este no es el botón. Bueno, este es el text field, entonces también hay unos para el text field. Y para el botón vamos a hacer que esté alineado a la derecha. ¿Listo? Entonces para los fields, o sea, en donde el usuario va a poner su información, están hacia la izquierda y el botón está hacia la derecha. Antes podíamos ver que el botón estaba como pegado hacia la izquierda, entonces ahora cuando ejecutemos el código nos va a aparecer que el botón va a estar a la derecha, que apellido y nombre van a estar centrados y que, bueno, nombre como le pusimos los espacios no va a estar centrado y bueno, información está ahí bien colocada. Y bueno, entonces por ahora ya terminamos la primera parte del código 1. Bueno, ahora en el código 2, que se le va a hablar ahorita, bueno, entonces ahora vamos a hablar, este es el código 1, ahora en el código 2 vamos a hablar de column and row constraints, el mínimo, el pref y el max. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Entonces va a ser como el mínimo que necesitan las columnas, o sea que van a poder tener las columnas, el preferido, o sea como el por defecto en el que van a salir las columnas o filas, y el máximo hasta el que puedan llegar. ¿Listo? Entonces también vamos a hablar de las BH, o sea vamos a hablar de las prioridades, perdón. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Las prioridades va a ser como qué va a tener el programa en sí como prioridad al momento de que el usuario quiera alargar la pestaña o cosas así. Y al mismo tiempo vamos a hablar de los márgenes, que eso es algo muy cortico. Entonces, lo que nos queda es que vamos un momentico acá al código. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar la segunda parte del código. Realmente es muy parecida a la otra, solamente que realmente lo que hacemos es añadirle unas cositas que van a ser como el tamaño mínimo, el preferido, ¿sí? Que van a tener las columnas. Entonces, como van a ver acá, hasta acá es lo mismo y acá es lo que vamos a empezar a cambiar. Entonces vamos a cambiar los constraints de las filas y columnas. Entonces para eso se queda un column constraints llamada columna 1, que va a ser un new column constraints. Entonces va a ser de 100 píxeles, 150 píxeles y 300 píxeles. ¿Qué ocurre con esto? Entonces vamos a ejecutar un momentico esta parte del código y nos va a salir esto. Entonces lo que nos dice acá es que la columna 1 va a obtener los constraints en el que van a salir
predeterminado va a salir de 150 píxeles, como los dije antes. Acá va a ser de 150 píxeles. Voy a cerrar este momento. ¿Listo? Entonces va a ser, predeterminadamente va a ser de 150 píxeles. Acá va a ser el mínimo que puede llegar a ser, va a ser de 100 píxeles. Entonces ahorita no va a llegar a 100 píxeles, ya les voy a explicar por qué, pero en ningún momento va a llegar a 100 píxeles porque acá también esta columna 2 también está restringida. ¿Listo? Entonces, va a ser de 100 píxeles y va a llegar hasta un máximo de 300 píxeles. Ahora hagamos el ejemplo con la columna 2. Entonces la columna 2 va a tener un valor preferido o predeterminado en el que va a salir de 300 píxeles. Entonces cuando yo ejecuto el código, vamos a cerrarlo, la columna 2 va a tener un ancho de 200 píxeles. Lo que pasa es que ahorita no se ve, pero el predeterminado es ese, que va a salir con 200 píxeles. Luego él va a poder aumentar. Ah, bueno, entonces ahí se puede ver como la columna 1 está aumentando del ancho, pero luego de que llega a los 300 píxeles, que es su valor máximo, no va a poder aumentar más. Entonces nos queda que entonces vean, por ejemplo, acá le coloqué 200, 300 y double max value. Entonces va a seguir aumentando infinitamente mientras yo lo siga saliendo acá. Pero cuando llega a los valores de 200, si pueden ver, ya no baja más. O sea, llega un punto en el que ya no está bajando más y se queda allá parada en los 200 píxeles. Pero luego le puedo seguir aumentando. Ahora veamos acá, row constraints, fila vacía es igual a new constraint. Esto es para las filas que no necesito como que cambien, por ejemplo la del nombre, apellido, teléfono, esas las voy a dejar como para que nunca cambien. Y en row constraints fila 5, que la fila 5, como van a ver acá, es esta de acá, que es el botón de aceptar. Entonces voy a dejar que ella tenga un valor mínimo que va a ser de 75 píxeles. Un valor predeterminado de 100 píxeles y va a llegar hasta 200. Y cuando llegue a 200 no va a poder aumentar más. ¿Sí vieron? Entonces eso es básicamente lo que se quiere cuando un usuario pues le da máxima pantalla. Entonces pues eso es la forma en que uno configura lo que queremos que el usuario vea. Y cuando uno lo minimiza pues es como sí, es como detalles a que uno le puede dar al programa para el usuario que cuando quiera minimizar o maximizar. ¿Ok? Luego, las prioridades. A esto me refería del por qué yo no puedo ver cómo llega a su máximo el de información. Eso ocurre pues porque no siempre va a intentar es buscar que la otra fila aumente. Entonces siempre va a tener como prioridad que va a aumentar la fila de acá. Entonces si yo por ejemplo le agregara la fila, no sé, imaginemos que ahora tengo una fila 4 en la cual yo quiero que también aumente, pero la prioridad del programa va a ser que siempre la fila 5 esté aumentando los píxeles. O sea, esta es la única que va a aumentar. Y luego cuando esta llegue a su máximo es que va a poder aumentar la otra. No sé, imaginemos que ahora colocamos en apellido. Vamos a hacer que ella también pueda aumentar su altura. Entonces, ella lo va a poder hacer luego de que la fila 5 llegue a su máximo. ¿Ok? Entonces, luego para añadir, aquí como dice bien comentado, dice, luego para añadir las constraints a las columnas y filas, se ejecuta lo siguiente. Se pone el método paint getConConstraints, que es add, entonces en punto add y ponemos la columna, le ponemos la fila y la columna, en donde vamos a hacer eso, el constraint. Entonces por eso se hizo el de columna 1, se coloca acá. Luego hacemos lo mismo con la columna 2, que le pusimos el constraint, que es de 230 y double max value. Entonces ahí va aumentando hasta que pueda... sí, o sea, ahí le ponemos los constraints para cuando el usuario quiera minimizar o maximizar.
Y por ejemplo, para las otras filas, que por ejemplo no le colocamos ninguna a estas 4, se le pone fila vacía, o sea, se le pone vacío los espacios que podríamos ponerle acá. Eh, y luego en la última, que es la del botón, se le colocó la fila y el constraint correspondiente a la fila 5. Esto es más que todo para tener como un control sobre y tener un orden en el programa, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar los márgenes, que esos son realmente sencillos. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos que es el Grid Pane Set Margin. Vamos a colocarle márgenes. Entonces los márgenes se ejecutan con este método que es gridpane.setMargin, que es el de, entonces se le coloca el field nombre, es como lo que está ahí en esa celda, y luego se le pone new insets 10, por ejemplo 10 píxeles. Entonces ese va a ser el espacio que va a tener entre la celda. Entonces si yo por ejemplo ejecuto el código, bueno, acá ya está ejecutado, acá se puede ver como el espacio que tiene ¿listo? Esto se refiere a los márgenes, o sea, además de el espacio que hay entre columnas y filas, también existen los márgenes que uno puede ponerle a estos. Ahora, por ejemplo, si quieren podemos cambiarle al grid pane, por ejemplo, podemos ponerle, no sé, en vez de 10-20. Entonces vamos a ver que cuando cerramos acá y ejecutamos el programa, vamos a ver que los márgenes cambiaron en donde el usuario puede poner su nombre. Entonces veamos acá, queda un espacio de 20 píxeles tanto arriba como abajo, como a la izquierda, como a la derecha. ¿Ok? Y en el tercero no le hemos cambiado nada, entonces pues se queda así. ¿Ok? Y eso sería todo lo que les quisiera compartir el día de hoy. Muchas gracias.